Fundación Pensamiento Sur Patagonia y que se ha titulado Desde el Sur del Mundo, Diálogos sobre Interculturalidad. Tema sumamente interesante y muy vigente en nuestros días. Esta dinámica de la globalización en general obliga a los individuos, a las personas, a transitar entre diferentes contextos culturales y ser al mismo tiempo cada uno de nosotros bastante más flexible. Esta realidad ha generado una amplia producción bibliográfica, discusiones teóricas, políticas, éticas, sociales, jurídicas, epistemológicas y educacionales, en torno a la relevancia de la interculturalidad. Es por eso que lo tomamos muy en serio y de alguna manera también creemos que estamos en un tiempo en que tiene de la mayor relevancia conversar y escuchar a nuestros expositores hablar sobre lo que es la interculturalidad, donde cada uno de ellos se va a expresar desde particulares puntos de vista que anticipo van a ser muy interesantes. Como una forma de organizarnos, sugiero que las preguntas que puedan surgir las hagan a través del chat y las envíen, por favor, por este medio. Al mismo tiempo, si hay algunas preguntas que por la limitación de tiempo que tenemos no alcanzamos a responder, no alcanza a responder el disertante a quien ustedes pregunten, ya sea José o Roberto, van a ser respondidas sin falta por correo electrónico. Bueno, nuestros disertantes son el antropólogo, magíster en educación, investigador y académico universitario Roberto Álvarez, gran amigo también y compañero de ruta académica, y de manera especial desde la hermana República Argentina, campeona del mundo de fútbol, mi querido amigo, escritor con más de 90 libros escritos, poeta, periodista y docente, el querido amigo intelectual José El Mundo Agüero. José Agüero Molina para mí. Muchas gracias a ambos por estar hoy día en esta importante actividad, dándonos sus luces para que esta sea una actividad realmente muy relevante. Sin más, presento entonces en primer lugar en estas ponencias, en este conversatorio, la ponencia de Roberto Álvarez. Adelante, estimado Roberto, y reitero el agradecimiento y la bienvenida más cordial a cada una y cada uno de los presentes. Ya, Ernesto, muchas gracias. Bueno, buenas tardes también a todas y a todos quienes se han conectado en este minuto a esta actividad. A ver, yo quiero partir con algo que está en el título, en el subtítulo de esta actividad, que es Diálogo sobre Interculturalidad. Y para dialogar tenemos que comunicarnos en ambas direcciones. Y quiero partir pidiéndoles una breve participación en el chat de la sesión. Muy breve, una palabra, un par de palabras, que puedan escribir en relación a con qué asocian ustedes o qué entienden ustedes, pero como digo, muy en breve, en un par de palabras, con interculturalidad, como para partir. Y mientras estamos en eso, a medida que vayan llegando sus respuestas en el chat, voy a ir dando algunos comentarios al respecto, o en el transcurso de lo que vaya señalando, voy a ir tomando sus respuestas también. Eso como primer aspecto. Entonces, queda en este minuto abierta la posibilidad para que en el chat de la sesión ustedes puedan ir escribiendo qué entienden o con qué asocian el concepto de interculturalidad. Ahora, lo otro, ya como para entrar en materia. Para poder hablar de interculturalidad, es necesario
remitirnos a nuestros orígenes como especie. Hace 2,5 millones de años aproximadamente, el Homo sapiens no era el único habitante Homo, del género Homo sobre la Tierra, pero de esos varios que en algún minuto habitamos, hoy día quedamos solamente nosotros. Ahí estoy leyendo el chat, ya voy a comentar. Pero ¿por qué quiero partir con esto acerca de interculturalidad? Porque pareciera ser, y esto nos entrega algo en la antropología, algunas luces, que una cuestión muy humana es el interés por el otro, particularmente por ese otro que es diferente. Entonces, estos primeros humanos, nuestros antepasados de hace ya un par de millones de años atrás, seguramente en este desplazamiento desde África hacia el resto del mundo, fueron encontrándose con otros grupos de humanos que los veían, que les parecían que eran muy distintos, pero pareciera ser que en esa diferencia también había elementos en común. Este interés por agruparse, por no vivir en solitario, este interés por buscar distintas estrategias de comunicación, estrategias de sobrevivencia, estrategias en algunos casos de entendernos nosotros mismos, entre nosotros y a los otros. Antes de seguir, voy a leer rápidamente algunos comentarios que han llegado en el chat para ir matizando aquí los planteamientos. Mariela dice que la interculturalidad es la relación de culturas. Adelio, saluda desde Palena. Conocer otras culturas dentro de nuestra cultura. Un tema interesante que ya lo vamos a comentar también. ¿Qué otro comentario tenemos? Interculturalidad, dice Lilian, lo entendería como los factores culturales, cómo los factores interculturales influyen en nuestro ambiente social. Para poder llegar a hablar de interculturalidad, y por eso quise partir haciendo referencia a estos primeros humanos de hace 2,5 millones de años atrás, que seguramente se vieron interesados, curiosos, por aquellos otros que también parecían humanos o se parecían a nosotros, pero que tenían formas distintas de desplazarse, de vestir, de alimentarse, de interactuar entre sí. Es importante dar cuenta que esta diversidad humana, primero física, luego cultural, es el punto de partida para hablar de interculturalidad. La interculturalidad nos remite precisamente a un elemento natural de los humanos, que es la diversidad. Interculturalidad tiene su punto de partida como reflexión política, ética, filosófica, en la diversidad cultural. Y la diversidad cultural nos va a remitir a la gran variedad de expresiones que tienen las formas de vida de los distintos grupos humanos, al interior del grupo humano, pero también entre un grupo humano y otro. Antes que desaparezca del chat, aquí Juan Abel escribe: la comprensión y valoración de la diferencia cultural es un componente esencial de nuestra sociedad y los centros educativos tienen el desafío de validar y articular el conocimiento indígena al mismo nivel que el conocimiento occidental, promoviendo el diálogo y el respeto. Rudy agrega relaciones humanas basadas en el respeto al otro. Aquí en lo que escribió Juan y lo que escribió Rudy aparece un elemento fundamental en la comprensión de lo que es la interculturalidad o en el diálogo intercultural. Si queremos dialogar sobre interculturalidad, es el respeto. Diálogo y respeto son dos elementos fundamentales. Ahora es importante, volviendo a lo que señalaba, es que esta diversidad cultural implica reconocer que hay otros humanos, individuales y colectivos, diversos, distintos unos de otros, pero también aquí aparece un concepto que se ha desarrollado desde la filosofía, desde la filosofía intercultural, desde la antropología filosófica, que es el concepto de alteridad o de otredad, también lo podemos encontrar en algunos autores, que nos remite básicamente a una postura ética, filosófica, de reconocer en el otro que es diferente, individual o colectivamente, a un igual.
el respeto y el diálogo son elementos fundamentales para hablar de interculturalidad. Ahora, la diversidad cultural ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad. En lo, en lo más reciente estoy hablando de los últimos 500 años, finales del siglo XV, después de que Colón llegó al nuevo continente y de ahí el mundo europeo se abrió hacia nuevos mundos, a las Américas, a Oceanía, al sur de Asia. Por primera vez se comenzaron a adentrar en África y descubrieron que había otros seres que parecían humanos, que no parecían humanos, que vestían distinto, que hablaban diversidad de lenguas, creían en dioses, no creían, tenían prácticas de todo tipo, al tal punto que incluso ni siquiera se les consideraba humanos desde el mundo europeo. Estoy hablando del siglo XVI, XVII, cuando aparece la teoría del buen salvaje, cuando se dan una serie de explicaciones a esta gran diversidad cultural humana, explicaciones que se sustentan en relatos bíblicos. Entonces, la diversidad cultural no es un tema nuevo, no es un descubrimiento de ahora. Los humanos, desde 2 millones, 2.500.000 de años atrás, estamos interesados por esa diversidad humana. Que a veces la reconozcamos como humana, otras veces no, ha sido parte de la historia y del etnocentrismo propio de los distintos grupos humanos. ¿Qué más podemos señalar? Cuando descubrimos a ese otro, nos damos cuenta que ese otro, ya lo decía, desde la alteridad, desde la filosofía intercultural, desde la alteridad, ese otro, por muy diferente que pueda parecerme en lo social, en lo cultural, no es diferente a mí o a nosotros. Somos iguales en dignidad, en condición de humanidad, en necesidades, en intereses. Vivimos tal vez de manera diferente, pero no somos distintos. El tema de la interculturalidad es propio de Occidente, en términos conceptuales, en términos analíticos. Cuando los europeos se transforman, esos reinos europeos que hasta la segunda mitad del siglo XV vivían en luchas permanentes unos reinos con otros, pasan a transformarse en grandes imperios coloniales, descubren que hay mundos distintos, que hay otros distintos, y descubren que hay algo que es esta diversidad cultural. Y desde Occidente, particularmente desde comienzo del siglo XX en adelante, cuando se instala la antropología a nivel académico como una ciencia social, comienza un interés por querer gestionar de algún modo la diversidad. Pensemos en el caso de Chile. Chile declaró su independencia a comienzos del siglo XIX. 1818 se firmó el Acta de Independencia, y todo lo que sigue después del siglo XIX y hasta comienzos del siglo XX fue un afán por establecer una nación, un Estado nacional homogéneo. Y esa diversidad que había, como cualquier otro país latinoamericano, somos producto de la diversidad cultural, somos producto del contacto de los habitantes originarios o que en algún minuto previo a los europeos llegaron a América y que a partir de finales del siglo XV, siglo XVI, XVII en adelante, hubo contactos culturales entre europeos y habitantes de América. La diversidad cultural estuvo siempre presente. Sin embargo, en este afán de construir estados nacionales unitarios también en términos de identidad cultural. Entonces, había que administrar, había que gestionar de algún modo esa diversidad. Y aparece en el siglo XX distintas alternativas para administrar o intentar desenvolverse dentro de la diversidad. O como diría Jesús Martín Barbero,
eh, buscar mapas que nos permitan navegar dentro de esta diversidad y complejidad que es la sociedad humana y son las culturas humanas. Entonces, aparece primero un concepto previo a la interculturalidad, que es el de la multiculturalidad, que implica el respeto de la diversidad, la valoración de la diversidad cultural de distintas culturas en un mismo territorio. Se instala la mirada multicultural fundamentalmente desde los estados nacionales, desde los imperios coloniales, que les fue muy útil, por ejemplo, a la corona británica, para poder mantener el dominio colonial en toda el África. Recordemos que las naciones africanas vivieron un proceso de revolución hace 50 años recién. En la década de 1960 se produce la gran revolución africana en que esas colonias europeas, fundamentalmente británicas, francesas, belgas, lograron su independencia. Pero en todo el periodo previo hubo una administración de la diversidad cultural bajo la mirada de lo que se entiende por multiculturalidad. 5 minutos. Ya. La multiculturalidad, entonces, surge más bien desde los estados para poder mantener una homogeneidad social cultural de estados, valga la redundancia, que no requerían de distintos gobiernos. El paso siguiente fue decir, sí, pero la interculturalidad en la dinámica social no opera de manera autónoma. Las personas transitan de un contexto cultural a otro. En el caso de la Araucanía en Chile, en Neuquén en Argentina, por ejemplo, nos encontramos con que hay personas mapuche que transitan desde su comunidad de origen mapuche hacia las ciudades, hacia las localidades, hacia las instituciones estatales, que operan con otras lógicas culturales. La interculturalidad se instala como concepto que lo que busca es el respeto, el diálogo, el enriquecimiento mutuo. Y desde la interculturalidad, desde el desarrollo teórico, académico del concepto, aparecen distintas posturas. Una que es la que se ha tomado en Chile desde los años 90 en adelante a nivel de institucionalidad pública. Educación intercultural. ¿Qué es lo que es? Salud intercultural. Inclusión de facilitadores interculturales en distintos programas públicos que están orientados a interactuar en contextos donde nos encontramos con personas de origen indígena. La interculturalidad como concepto no es sinónimo de indígena. Si bien surge como respuesta a una demanda política de los pueblos indígenas o de organizaciones de pueblos indígenas para ser considerados desde la diferencia cultural, desde la diversidad, finalmente es un concepto, pudiésemos decir, cooptado por los estados nacionales, que se materializa en políticas públicas que buscan cambiarlo todo sin cambiar nada. Desde 1996, cuando el Ministerio de Educación en Chile instala el programa de educación intercultural bilingüe, a hoy día, estamos hablando casi 30 años, ¿qué es lo que ha cambiado en la educación chilena? Que podamos decir que es una educación que promueve la interculturalidad para facilitar en los integrantes de comunidades educativas el tránsito desde una cultura a otra. Ernesto, ¿cuánto me queda de tiempo? ¿Un minuto? Uno. Uno, ya. Para ir cerrando esta parte, esto es solo a modo de introducción, porque el tema da para muchas conversaciones, para muchos diálogos. Pero quiero cerrar citando a un dirigente mapuche que conocimos hace un tiempo atrás, con el que estuvimos hablando hace 2 años atrás, una de las últimas veces, y él nos decía, en mi comunidad yo desde pequeño aprendí a ser intercultural. Pero esto de la educación intercultural bilingüe, para tomar un elemento, no es algo nuevo.
Yo desde pequeño, cuando tenía que ir a Temuco, cuando tenía que ir a Padre Las Casas, tenía que ir al pueblo, tuve que aprender a manejarme con los códigos culturales del pueblo, de la sociedad chilena. Por lo tanto, no me traigan a la escuela, no traigan a mi comunidad un programa de educación intercultural bilingüe. No me vengan a enseñar de interculturalidad. Vengan y aprendamos en conjunto, porque el ser intercultural es de ida y vuelta. El ser intercultural no se resuelve con un programa de 2 horas de lengua indígena a la semana, solo para quienes quieren. El ser intercultural implica el desarrollo de una serie de competencias. Teóricamente se habla de 3 competencias interculturales. Conocimientos, conocimientos sobre diversidad cultural, conocimientos sobre cultura, sobre cosmovisiones diversas, indígenas y no indígenas, sobre habilidades o destrezas, y dentro de ellas la principal, la habilidad lingüística, de poder comprender códigos culturales del otro y los propios. Y un tercer elemento, la sensibilidad, la disponibilidad, la disposición, el estar abierto a un otro distinto. No prejuzgar. En mi práctica docente yo procuro decir nuestros prejuicios, mis creencias que me sirven para la vida cotidiana, en la interacción con el otro. Si quiero ser realmente intercultural, debo dejarla fuera. Repito lo que nos decía este dirigente mapuche. No vengan a enseñarnos de interculturalidad. Vengan a conocernos y en ese conocernos aprenderemos juntos y podremos caminar juntos y transitaremos juntos desde una cultura a otra, sin una relación de dominación de una sobre la otra. Acá no queremos homogenizaciones. Si valoramos la diversidad cultural, promovámosla, respetémosla, y el valor de la interculturalidad es ese fundamentalmente, crecer en la diferencia, dialogando y con respeto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Roberto. Muy gentil. Muy bien. Repito que como una forma de organizarnos, para quienes se incorporaron más tarde, las preguntas que quieran hacer a cualquiera de los dos expositores, las hacen por favor a través del chat. Vamos a ver cuántas podemos responder y luego nos comprometemos a responderlas vía correo electrónico. Ahora dejo con ustedes al segundo expositor, José Agüero Molina, escritor con más de 90 libros escritos, escritor argentino, periodista, docente también, premiado en la República Argentina varias veces por su larga y fructífera trayectoria intelectual. De tal manera que vamos a tener un punto de vista sin duda alguna muy particular. Y bienvenido, José, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a conversar sobre interculturalidad en estos diálogos sobre interculturalidad que estamos dando comienzo hoy día. Te dejo la palabra, José, con un gran abrazo y repito mi agradecimiento y el de todos los miembros de la Fundación Pensamiento Sur Patagonia para tenerte acá con nosotros. Adelante, por favor. Bien, yo estuve escuchando obviamente con mucha atención lo que dijo Roberto. Me considero una especie de antropólogo aficionado que jamás fue a la universidad a estudiar antropología. Pero más o menos los últimos 25 años de mi vida los he dedicado al estudio de los tiempos antiguos, nada más que a efectos de los libros que escribo. Tengo la sensación de que siempre hay un peligro cuando la política, cuando digo la política me refiero a lo institucional, se apropia de una palabra queriendo darle un sentido unívoco, y las palabras nunca tienen un sentido unívoco. Haciendo un mal ejemplo muy rápido, cuando los comunistas se llaman a sí mismos progresistas, cuando los peronistas de mi país se llaman a sí mismos demócratas,
generan la sensación que la democracia es lo que hacen ellos, que el progresismo es lo que hacen los otros. Y con la interculturalidad, que es una palabra que ha entrado en boga en los últimos 20 años, es probable que suceda lo mismo. Primero que nada porque es una palabra compuesta, fundamentalmente centrada en el sentido de cultura, que antiguamente era el efecto del desarrollo de conocimientos de un pueblo o de una nación. La primera nación que logró sacarle filo a una piedra para crear una flecha, cedió esa cultura a los otros pueblos vecinos, cercanos, a los que vinieron después. Mi sensación personal es de que al mismo tiempo que hay infinitas culturas, la cultura es siempre una, y que todos los desarrollos se han unido a lo largo del tiempo. Les voy a dar un ejemplo bastante curioso. En la antigua Sumeria, en la ciudad de Uruk, que fue la segunda que se funda después del Gran Diluvio, la palabra Un significaba humanidad. Nosotros hoy, al decir Un, United Nations, estamos diciendo prácticamente lo mismo. Yo he observado, encontré innumerables palabras de los sumerios que aún hoy están en uso. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo hablo de cultura, yo entiendo que estoy hablando de lo que alguien ha desarrollado como conocimiento propio. Ahora, si uno acude a Levi Strauss, que lo debe haber estudiado un montón, Roberto, el otro tiene o obtiene mi interés cuando sirve. La cultura antigua era lo que me permitía sobrevivir. La cultura antigua fue un garrote, fue una empalizada para defender a las chozas, se fue desarrollando como un artículo de supervivencia y que en su excedente me permitía a mí comercializar con los demás. La forma más antigua de comercialización, yo creo que nos dice mucho sobre lo que es la interculturalidad. Los antiguos, sencillamente anteriores a los sumerios, cuando tenían un excedente, lo dejaban en una playita al lado del río, esperando que los otros, que estaban cruzando el río escondidos, cruzaran en algún momento a hacer el intercambio. Nunca se encontraban entre ellos, nunca hablaban entre ellos. El único interés del otro era que tuviese algo que a mí me pudiera servir. Cuando uno observa el larguísimo y riquísimo desarrollo del conocimiento humano, siempre estuvo unido al servir para algo. Cuando nosotros hablamos del arte rupestre, yo no me imagino a un hombre de Neandertal emocionado con una canción de Pavarotti. Para él, el arte rupestre tenía que ver con su cosmovisión del mundo y con sus necesidades económicas, con marcar los sitios de cacería y con asegurarse el auxilio de los dioses para que esa cacería fuese productiva. Entonces, cuando uno viene desde miles de años sobre qué es cultura, sobre qué intercambio yo con el otro, siempre tiene que ver con algo que a mí me sirve, que tengo en exceso, que el otro no lo tiene y con el que yo puedo intercambiar. Cuando nosotros en los tiempos actuales hablamos de que la interculturalidad debe incluir un sentimiento de igualdad, desde el terreno de la utopía suena hermoso. Desde el terreno de la práctica, no deben haber muchos casos en la historia del hombre en que eso se haya cumplido, porque una cosa es la aceptación del otro y otra cosa es la valoración del otro.
nosotros podemos aceptar que el otro existe. Yo suelo viajar mucho a Bolivia, mucho porque me gusta ir al Amazonas, incluso todo el país. Y siempre he tenido interés en observar lo que Evo Morales llama el Estado plurinacional. Uno escucha decir plurinacional y lo acepta. Sí, Bolivia es plurinacional. Pero si nos detenemos un momento a analizar qué significa que sea plurinacional, que es una unión de naciones, entonces ahí convendría hacer la segunda pregunta. ¿Pero qué es una nación? ¿Y en qué sentido deben igualarse para poder entenderse? El ejemplo boliviano es clarísimo. Las dos naciones centrales que componen la bolivianidad, por decirlo así, no están de acuerdo en absoluto entre sí. En absoluto. Hay toda una movida, que ustedes la deben conocer tanto como yo, que está expresada fundamentalmente desde el Foro de San Pablo, de dar una cabida cuasi obligatoria a pequeños grupos que la propia historia ha ido, por las razones que fueran, que deben ser múltiples, dejando atrás. Las tenemos que traer y ponerlas a la misma altura nuestra. Es una discusión, si ustedes se fijan, completamente innecesaria, porque el propio Estado de Derecho ya garantiza la igualdad entre los hombres. ¿Por qué tendríamos que comenzar a discutir un asunto que no es resolvible desde ningún punto de vista, porque compone en el fondo la esencia de lo humano, que es la diversidad y el hecho probado que sobreviven las culturas más fuertes? ¿Cuáles son ellas? Las que adquieren más conocimientos y pueden imponerse sobre las demás. Habrán leído los libros que escribió este profesor de historia de la Universidad de Jerusalén, Harari. Hace un raconto maravilloso que se llama Homo Sapiens en el primer libro y cuenta cómo los diferentes homínidos coexistieron en un tiempo hasta que el Homo Sapiens terminó de imponerse sobre todos ellos, haciéndolos desaparecer. El transcurso de nuestra humanidad está jalonado por la desaparición de las especies, por la desaparición de los pueblos y por la desaparición de las naciones. Es un proceso, yo no sé si es natural, porque al no ser Dios yo no sé por qué razón lo ha creado, pero uno en la historia es lo que observa. Vuelvo al inicio. Si vamos a hablar de interculturalidad, de integración, de convivencia armónica, son conceptos completamente conocidos para todos nosotros. De hecho, de alguna manera y en algún sentido, la Revolución Francesa también habló de eso. Cada cierto tiempo pareciera que el mundo necesita retomar los viejos conceptos, reverdecerlos, refrescarlos un poco. Algún grupo político lo enarbola, pero siempre es lo mismo. Siempre, acá en nuestro país, supongo que ustedes se habrán enterado allá, hubo mucho conflicto con los supuestos pueblos mapuches. Digo supuesto, no de una manera peyorativa, sino porque son los descendientes de antiguos mapuches. Pero si es por eso, yo soy un descendiente de judíos sefaradíes. Y ustedes deben ser descendientes de más de un país o de una nación europea. Y eso no les da derecho ni a ustedes ni a mí de ir a reclamar posesiones o derechos a países soberanos. Entonces, ¿por qué hago este comentario? Porque en beneficio de la supuesta interculturalidad, del respeto a los pueblos, de la armonía entre las diferentes etnias, si se quiere, nosotros tenemos que apuntalar una diversidad que de hecho existe
un diálogo que solo va a existir en la medida de que le sirva a las partes, nosotros no podemos imponer un diálogo que a las partes no les sirva. Y a las partes les sirve en la medida que hayan un beneficio que no pueden obtener de otra manera. Hay un refrán muy antiguo que viene de los caldeos y que es muy conocido en Rusia y que dice así: nadie se sienta a negociar con quien no le puede hacer daño. Cuando nosotros vamos a hablar, recuerden que yo estoy opinando, nada más, lo que estoy diciendo es una opinión, es desde mi sujeto, yo pienso esto, yo veo así la situación. Si nosotros vamos a tratar de establecer un modus operandi que permita la interculturalidad, lo más probable es que logre muy poco, porque a lo largo de la historia, la interculturalidad siempre ha existido, siempre, y ha obedecido a sus propias reglas. Si esta fuera una charla sobre economía, yo diría, bueno, las reglas del mercado terminan por imponerse a cualquier idea económica, ideológica que tenga un gobierno. El mercado siempre se impone. Bien, en este campo, nuestra humanidad, nuestro ADN, siempre va a tender a imponerse. Va a pasar un tiempo en el que probablemente va a dejar de interesarnos esto como tema. ¿Por qué? Porque es un tema que transcurre solo, que de todas maneras transcurre. Reitero que da para una conversación mucho más larga, pero estamos compelidos en un pequeño espacio. El mundo ha tenido siempre la experiencia de hombres diversos en contacto. Siempre, eso no es nuevo, eso no es de hoy. ¿Y cómo se ha resuelto eso? Ya lo han resuelto los antiguos, lo han resuelto el primer judaísmo, lo han resuelto los asirios. El Código de Hammurabi ya habla de interculturalidad, ya habla de la defensa de las etnias menores, de la defensa del pobre, de darle una voz al que no tiene espacio. Todos esos asuntos son antiguos. Y tomados desde la política, esas maravillosas palabras como libertad, democracia, cultura, interculturalidad, pueblo, humanidad, terminan por volverse peligrosas porque las vacían de su contenido y las llenan con un contenido propio que es afín al momento y al interés, pero que no necesariamente se corresponde con la genealogía lingüística de esa palabra. Mi posición respecto a esto es que, a ver, desde el punto de vista humano, de corazón, y sería hermoso que el mundo fuera otro. Me encantaría a mí, porque soy un ser humano buenito, que hubiera igualdad. Me gustaría promover la igualdad. Pero la historia demuestra de que cada pueblo desarrolla y conquista su propio sentido de lo que la igualdad significa. Si yo no soy, a ver qué podría decir, un bosquimano, por más que me vaya a vivir a la selva con los bosquimanos, nunca me voy a sentir un bosquimano y nunca voy a ser un bosquimano, aunque me case con una señora bosquimana y tenga hijos bosquimanitos. La interculturalidad, en todo caso, debiera ser, sí, yo soy distinto a vos, ¿y qué hay con eso? Si ambos sembramos soja, no podemos negociar. La interculturalidad no debiera ser un asunto de académicos, sino un asunto tan simple como decir, las diferencias no nos importan en los más mínimos. Yo he visto el proceso boliviano, vuelvo al ejemplo, y he observado en el último viaje que fue hace más o menos un mes y medio, que los conflictos sociales que ya estaban más o menos soterrados hace 20 años, hoy son mucho más álgidos, mucho más difíciles de solucionar, porque se ha tratado de imponer una solución.
y todas las soluciones vienen desde arriba hacia abajo. La historia de la humanidad registra muy pocos casos de soluciones que van de abajo hacia arriba. Entonces no podemos desdichadamente prescindir de la hegemonía de algún poder que va a establecer las pautas en conformidad siempre a sus propios intereses. Como les ha dicho Ernesto hace un rato, yo soy solamente un escritor muy apasionado en tratar de comprender qué es lo que nos hace humanos. En uno de los libros más polémicos que en su momento yo publiqué y que más se ha vendido se llamó El trazador de círculos, y es la historia de Jesús contada por él y negando toda la historia conocida. Ahora, para escribirlo, yo tenía que ponerme en la piel y en el alma de un judío, lo que me llevó a estudiar 5 años hebreo, a viajar a Israel, a sentir como judío, porque tenía que hablar de un personaje que era judío, que no era romano, que no era griego, que necesariamente debía pensar como judío. Y cuando uno lo observa al personaje Jesús, más allá de lo que cualquiera crea, desde su judaísmo, es completamente la historia distinta que uno puede llegar a contar. Ahí cambia todo. En nuestro taller literario hay una especie de axioma, que es una bandera nuestra, que dice lo siguiente: ningún personaje literario es más grande que su autor. Ninguno. En este caso, la interculturalidad a la que se puede llegar, más allá de los eslóganes, más allá de las declamaciones, más allá de las definiciones pseudofilosóficas, antropológicas, sociales o políticas que uno quiera diseñar para el momento, para pasar el momento, lo cierto es que a la larga todo se decanta por sí solo. Los hombres vamos a seguir siendo distintos entre nosotros. En este pequeño grupo probablemente todos somos diferentes entre nosotros. Es probable que ninguno esté de acuerdo con lo que yo acabo de decir, lo cual sería fantástico, porque nos enriquecería a todos. Y a la larga, cuando todo comienza a sentarse y a decantarse, esto es como cuando uno observa de cerca el trabajo del oro, yo lo he visto en África, y después de un enorme trabajo ahí, uno ve que brilla una pequeña pepita que apenas se ve, solo se ve su fulgor. Es casi como que no tiene peso. Bueno, eso sucede también con las ideas. Nosotros podemos conversar desde la academia, desde la experiencia, desde lo social, con respecto a esta palabra antiquísima, pero la pregunta siempre va a ser la misma. ¿Para qué quiero redefinir el concepto? ¿Y qué espero lograr con ello? Para lo cual yo tendría que hacer algo que no se haya intentado antes. Y estas definiciones que son de la academia habitual, en todas partes más o menos lo están definiendo igual, son reiteraciones de conceptos ya muy antiguos, muy gastados, y que han probado su pequeñísima, casi nula eficacia, porque la historia solo se explica con su transcurso. A lo largo de 5.000 años, no más, porque desde el diluvio acá han pasado 12.000 ya, a lo largo de 12.000 años, ni siquiera la aparición de los grandes hombres que tuvo la humanidad ha logrado verdaderamente torcer rumbos. Apenas logró encauzar un poco algunas ideas. Y siempre, siempre, siempre el poder salió ganando. Para el mejor ejemplo es la imprenta de Gutenberg. Entonces, es posible que ustedes sientan a través de lo que yo acabo de decir, que mi postura es pesimista. Yo no lo vivo como algo pesimista, sino como algo que aún no ha sido definido del modo más adecuado.
Con esto termino. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, José. Muy interesante y particular, como esperaba que así fuera, tu exposición, tu punto de vista. Roberto, te pregunto si tenemos alguna pregunta a través del chat. ¿Hay alguna pregunta en este minuto? No, en el chat no hay preguntas. Bien, entonces dejamos abierta la palabra para que haya directamente alguna pregunta a cualquiera de nuestros dos expositores, sea a Roberto o a José. Por favor, adelante, quien quiera preguntar. Me gustaría contar una brevísima anécdota que es posible que sea ilustrativa de esto. Varios años, probablemente 2 siglos antes de Heródoto, hubo un rey que quería saber cuál había sido el principal pueblo sobre la tierra para que de esa manera todas las naciones de ese tiempo obedecieran sus reglas y continuaran su cultura. El tema es que nadie lo sabía. Entonces a este rey se le ocurrió, esto es absolutamente una historia real, documentada por Heródoto. Se le ocurrió que 5 mujeres embarazadas fueran aisladas por completo de todo contacto humano, no escucharan ninguna voz, que los niños al nacer no escucharan ninguna voz tampoco, y que a la edad de 3 años, estos chiquitos que jamás habían escuchado la voz humana, fueron llevados a una cueva, ahí los dejaban y una vez al día les llevaban 3, 4, 5 días, 10 días. Un día dejaron de llevarle la comida durante 3 días y el rey les dijo, ahora llévenle la comida. Escuchen muy bien qué palabra dicen ellos para nombrar la comida. Le lleva y los chiquitos salen corriendo, gritando, no sé, pan, pan. Bien, anotan todos, pan. Y el rey los manda a recorrer toda el Asia para averiguar qué nación le decía pan a la comida. Y así lograron averiguar cuál era la nación más antigua sobre la tierra. Y reitero, con la intención de seguir sus reglas. Esta nación eran los frigios. Nunca se concretó la idea de seguir una cultura antigua. Quedó en la nada, quedó en lo anecdótico. ¿Qué es lo que pasa siempre? Todas estas movidas actuales que estamos viendo en Sudamérica, nosotros, apuéstenlo, en 20 años más ni siquiera van a recordarse. Son momentos. Es el marketing político, el marketing social, el marketing antropológico de determinados tiempos. Ya ha pasado antes y se va a diluir, estoy completamente seguro, de la misma manera. Gracias, José. ¿Hay una pregunta, Roberto? Ernesto, mira, a ver, hay 2, 3 comentarios en el chat que mientras hablaba José llegaron. Bueno, un comentario de Adelio y otro de Mariela, primero agradeciendo el espacio y estas reflexiones, pero además, a ver, Mariela plantea que su inquietud, dice, mi inquietud actualmente tiene que ver con la interculturalidad en el nivel educativo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mariela, buenas noches. Buenas. Sí, para ser más clara, bueno, me presento, bueno, lo conozco a José, fui alumna de su taller, así que agradezco la invitación, le agradezco el espacio no brindado, y este seminario me interesaba mucho por este tema de la interculturalidad, porque trabajé en nivel secundario y nivel terciario, con alumnos procedentes de comunidades wichí en Salta, Argentina, y bueno, y vivir de cerca esa experiencia, ¿no? Entonces, vivir en medio de esa interculturalidad, en donde estos alumnos, siendo de minorías, siempre fueron, discriminados, ¿no? No había en la comunidad, como ellos dicen, criolla, una integración. Entonces, desde mi área, porque soy profesora en letras, bueno, traté de, con el tiempo, porque no fue fácil, ¿no? No fue fácil llegar a ellos, porque hay
la gente de las comunidades tienen un cierto rechazo o temor, ¿no? Con la gente, digamos, que viene de afuera. No sé si es por este hecho que decía José, ¿no? Eso de que qué te doy a cambio, o ese intercambio, ¿no? Yo te doy esto, vos que me das, ¿no? Y es mucho, ¿no? Los de afuera siempre lo ven, bueno, no, ellos reciben, o sea, están acostumbrados a recibir, pero no cambian. O sea, creo que, digamos, respetar la cultura, como ustedes venían diciendo, respetar la cultura básicamente, porque no se la respeta, ¿no? Porque dicen, no, bueno, porque son sucios, se visten así, hablan mal, no. O sea, hay todo un prejuicio de la sociedad que está impidiendo de que haya un nivel de diálogo y respeto por las comunidades aborígenes. Sí. Ahora, y mi preocupación o mi inquietud tiene que ver con eso, ¿no? Cuando hablamos de interculturalidad en educación, como decía José por ahí, es una cuestión política. Sí, yo trabajé en terciario y justo comencé con lo que era el profesorado intercultural bilingüe en educación primaria. Entonces tú ves estudiantes, ¿no? Mariela, disculpa, pero ¿cuál es tu pregunta? ¿Cuál es mi pregunta? No, entiendo la pregunta, me gustaría responder así en muy breve. Hace muy poco, a ver si me ayuda. trabajo para la Universidad José, de Pamplona. José, un momento, espera, es que hay otra consulta que va para ti y que está en el mismo sentido. Te la leo para que puedas responder ambas. Dice, desde Pucón, dice, hola, soy Esther, estimado José Edmundo, entonces, según usted, el respeto por la cultura del otro es solo para ejercer poder y control. Sí, antes de la respuesta de José, quiero recordar que nos quedan 5 minutos de conexión. Sí, voy a ser brevísimo y voy a responder a ambas cosas, ¿sí? Una cosa es lo que yo pienso, otra cosa es lo que yo crea y otra cosa es lo que yo veo y otra cosa es lo que yo deseo. En este trabajo para Pamplona, que tenía que ver con la educación y con la educación sanitaria en las etnias indígenas de acá de mi provincia, yo planteé casi lo mismo que acá. Dije, estamos superponiendo una discusión en el campo erróneo, porque la Constitución ya ha marcado la cancha de qué es lo que se debe hacer y de qué modo. Pero en la provincia mía no se cumple en lo más mínimo la Constitución Nacional Argentina. El indígena, por ejemplo, uno de los muchos daños, se les quitaron todas las tierras. La familia del expresidente es uno de los grandes propietarios de tierras de indígenas, y les entregaron tierras que no tienen ningún valor agrícola. Entonces no tienen ninguna posibilidad de sobrevivir. Al no tener cómo desarrollar su propia cultura, la cultura de ellos prácticamente ha desaparecido. Ahora, si se cumpliera la letra, el espíritu de la Constitución, si se cumplieran las leyes, esta discusión no tendría cabida, porque eso ya está establecido. Lo que se debe hacer ya está establecido. Pero acá también se habla con grandes palabras de interculturalidad, de respeto a las diversidades, pero es solo palabrerío porque no se cumple nada. Entonces la discusión debiera llevarse al terreno donde debe ir, que es el terreno de lo legal. Se dictan leyes que son antinómicas por completo en mi provincia. Antinómica significa que van contra la norma inicial, contra la norma madre, que es la Constitución. Son leyes anticonstitucionales de nacimiento y nadie dice nada. Y la cosa continúa y se entretiene la gente hablando con grandes palabras de asuntos que no los resuelven las grandes palabras, sino los pequeños hechos. La educación hoy en cualquier parte del mundo es incorporar a la gente al mundo actual. El resto es utopía. Bien, gracias, José. Roberto, ¿tú puedes agregar algo a esa pregunta? Porque nos quedan 2 minutos. Ya. Mira, antes de responder esa pregunta, hay otra pregunta de Juan Abel Sepúlveda. Estamos muy complicados con las relaciones humanas entre los pueblos mapuche, tanto en Chile y en Argentina. ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestras relaciones humanas? Primero cumplir la ley. No, pero espera, deja contestar, Roberto. Sí, no, a ver, ¿cómo podemos mejorar nuestras relaciones humanas? Acá, desde la experiencia, desde lo académico, hay un concepto que no hemos mencionado y que es el de intraculturalidad, ¿ya? Que sí lo comentábamos en algún minuto, tiempo atrás,
que es la valoración de la cultura propia. Partir por ahí, partir mirándonos nosotros, partir mirándonos en la comunidad wichí, allá en el norte de Argentina, partir mirándonos en Neuquén, en Araucanía, en Biobío, cómo estamos viviendo. Ahora, ninguna cultura es mejor que otra, ¿ya? Entonces, un minuto ya, el respeto es fundamental. Menos. Ahora, menos de un minuto. Ahora, en términos de la educación es clave acá. Y la educación la debemos entender, tal vez como la trataba Pablo Freire, como una herramienta para el empoderamiento, para él transformarse en persona. No esa educación bancarizada de la que hablaba Freire, que criticaba. Completamente. Muy bien. Eso. Muy Y bien. un elemento fundamental ahí es el rescate de la educación familiar de los pueblos indígenas, nuestro punto de partida. Partir conociéndola para desde ese conocimiento ser intraculturales, ser interculturales y crecer juntos. Muy bien, muchísimas gracias, Roberto. Bueno, se nos acaba el tiempo, lamentablemente, como decía José, da para mucho, pero vamos a tener una nueva invitación porque realmente el tema es muy apasionante. Dos puntos de vista, como yo pensaba, puntos de vista que son complementarios y que son particulares. Así es que muchísimas gracias a todos los asistentes, a todos a quienes aceptaron esta invitación. Muchas gracias. Y estén atentos que le vamos a hacer llegar una nueva invitación. Un abrazo para todas, para todos, para Sergio, Aurelio, ¿no es cierto? Para Mariela, Juan y todos los que están presentes acá. Mi saludo muchas a todos ustedes. Un abrazo grande. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Recuerden, el correo de la fundación está funcionando para recibir sus comentarios y consultas. Sí, todas las preguntas van a ser respondidas a sus correos electrónicos. Muchas gracias, muy amable. Un abrazo grande. Chao. Muy bien, un abrazo.